ahora, Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, queremos clamar. Nosotros a ti te hemos visto postrado en intercesión. Nosotros te vimos llorando, rompiendo cadenas del mundo traidor. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Bendito de gloria, enséñanos a orar. Yo quiero escalar las montañas, montañas de gloria en la soledad. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Usted debe obedecer a sus padres conforme a lo que Dios ha establecido, no conforme a su manera de ser, sino conforme a lo que Dios ha establecido. Bendito sea Dios. Aleluya. Bueno, el Señor. Pero también, hermano, Dios habla a los miembros de la congregación. ¿Cuántos saben que Dios habla también? No solo a los hijos que obedezcan a los padres, no solo a los empleados que obedezcan a sus patronos. Dios habla que los miembros de una congregación deben obedecer a las autoridades que están puestas en una congregación. En las autoridades hay diáconos, hay ujieres, hay ancianos. Dentro de las autoridades de la iglesia hay líderes
que se les ha delegado autoridad y se les ha delegado servicio, hay que respetar, hay que honrarlos. Pero también la palabra establece que en toda congregación hay un pastor que la gente debe respetar, no venerar. Nunca se debe venerar a un pastor, cualquiera que sea. Nunca, mucho menos se debe doblar las rodillas ante ningún líder religioso. Las rodillas las doblamos ante el único que venció en la cruz del Calvario. Los demás son barro, polvo de la tierra. Pero hay que respetar. Hay que respetar. Y no se puede honrar, así como tampoco se puede honrar a una señora que no es su mamá. Honrarla, llevarle regalos, atenciones, dinero, de todo, y a su propia madre muriéndose de hambre. Eso es invertir la autoridad y la honra. Se debe honrar primero a su padre, primero a la señora que lo dio a luz. Tiene que honrarla. Y después a los demás. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero aquí también dice la palabra, hablando en Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Definitivamente tiene que haber una obediencia a los pastores de una congregación. Debe haber obediencia. No se puede obedecer a alguien que no es el pastor de la iglesia más que al mismo pastor. Eso es invertir el orden. Eso es invertirlo. Eso es invertir el orden de honrar a una mujer que no es su señora madre más que a su propia madre. De hecho, que así hacen muchísimos. Hay muchos hombres que honran más otras mujeres que a su propia mujer. Otras mujeres, muchas mujeres honran más a otro que no es su marido que a su propio marido. Cuando se trata de atender a otro, lo atienden de maravillas. Pero cuando se trata de atender a su propio marido, ahí están los platos. Como dijo una, ahí está la plancha, vaya planche su ropa. Ahí está la olla, si tiene hambre, vaya haga de comer. Eso es invertir el orden. Eso es tergiversar la autoridad, torcer el derecho, hacer lo que a uno le da la gana. Alabado sea Dios. Uno no puede tener 2 ni 3 pastores. Tiene que tener uno. Y si usted obedece a otro más que a su pastor, está invirtiendo el orden. Está desobedeciendo.
está en desobediencia. Y Dios no se puede agradar de la desobediencia. De ningún desobediente Dios estará agradado jamás. Cada persona tiene que correr a escudriñar la Escritura y mirar cuál es el orden de autoridad y de obediencia que se tiene que practicar. Bendito sea el Señor. Como que usted tenga un hijo y a su hijo no le da de comer, pero sale a regalar el dinero por allá por la calle donde ve todos los que están necesitados por ahí en la calle. Primero está su hijo. Después, dele a otro. Hay prioridades marcadas dentro de la palabra de Dios que usted no las puede. Se puede, pero Dios se desagrada. No las podemos invertir, no las podemos tergiversar, no las podemos sacar del orden y del contexto que tienen. Se debe hacer lo que Dios ha dicho. Y mire, hermano, ahí en el versículo 7 del mismo capítulo 13, dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dios nos habla claramente acerca de la obediencia que tenemos, que se merecen nuestros pastores. ¿En qué vamos a fundamentar, a establecer nuestra obediencia? En la conducta de la persona. Si la conducta de ese pastor no era correcta, era una conducta desviada, no hay que obedecer. Si era un tramposo, tampoco usted tiene derecho a sujetarse a un tramposo, a uno que saca dinero prestado y que nunca paga. Ese es un tramposo y a esa persona no debe sujetarse. Esa no es su autoridad. La autoridad está basada en obediencia y en conducta. Y mire cómo dice claramente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No vaya a imitar a un tramposo, no vaya a imitar a un mentiroso. Cualquiera puede predicar, cualquiera puede ser un pastor, cualquiera puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista. Que sea genuino es lo que cuesta encontrar. Hoy en el tiempo que vivimos hay una tracalada de apóstoles y profetas por todas partes, pero que tengan testimonio hay que buscarlos como aguja en un pajonal. No hay testimonio, no hay conducta, y lo que se debe imitar es la conducta, o sea, el testimonio. Bendito sea el Señor. El testimonio. El testimonio. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Eso es como si un padre de familia quiere que su hijo no fume cuando él tiene el cigarrillo en la mano. Que su hijo no sea borracho cuando él lo ha enseñado y le ha obligado a que beba en su propia casa. La conducta de un hombre de esos no se puede imitar, ni tampoco respetar. Por eso hay tanta rebelión, tanta rebeldía.
Porque el padre quiere decirle a su hijo, usted no puede ser un borracho. Y él está ahí tambaleando, hediondo. Todavía las moscas vienen detrás. Cada uno tiene que presentar su conducta. Y cuando usted puede presentar su conducta, su testimonio, habla más que las palabras. Las palabras convencen, se oyen bonitas, pero el testimonio arrastra. El testimonio convence. Y en el tiempo que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, lo que nos importa es la conducta, el testimonio de la persona. Si no tiene testimonio, no sirve. No vale. El testimonio de la persona es lo que tiene valor. La riqueza grande, más grande de usted, no es el negocio que tiene, es su testimonio. Su testimonio. Su testimonio. Si usted no tiene testimonio, no importa lo que sepa, no importa los títulos que tenga, no importa las vacas, los caballos que tenga en la finca, no sirve. Estamos hablando del testimonio y de la obediencia. Alabado sea Dios, lo que Dios aprueba. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muchos hijos de familia obedecen a otros, pero a sus padres no le obedecen. A otros, si le dice usted doble las rodillas, se las doblan. Pero a la madre o al padre le gritan. Son rebeldes, desobedientes a sus padres, como dice la Escritura, ingratos. Desobedientes a sus padres. Sin santidad, sin pureza, sin nada. Hay que saber a quién honra usted. ¿A quién va a honrar? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y en ese orden de honra hay que tener prioridades según las Escrituras. Prioridades. Y hay que tener el derecho bien establecido en cuanto a obediencia. Mire, hermano, en 1 Timoteo 5:17 hay unas páginas anteriores, dice, hablando de los que predican la palabra: los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿A quién tiene usted en doble honor? Y a quien le predica la palabra, a quien le enseña, a quien le instruye, lo tiene debajo de su suela. Y por eso la bendición a muchos se detiene, hermano. La bendición de muchos se detiene. La bendición pasa de largo. Porque Dios va a bendecir la obediencia. Dios va a repeler y contraatacar la desobediencia que se constituye en una maldición en el hombre. Poder en la sangre de Cristo. A Dios sea la gloria para siempre. Y hermano,
la obediencia, según 2 Corintios 10, la obediencia tiene que llegar a perfeccionarse. Si no se perfecciona, será una obediencia llena de defectos, de distorsiones, de cuando me convenga, dicen algunos. Cuando me convenga, obedezco. Cuando no, no obedezco. Capítulo 10. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo va a castigar usted la desobediencia? Cuando la obediencia se perfeccione. Cuando ya deje de ser desobediente. Cuando ya deje de ser rebelde, entonces empieza la obediencia a manifestarse. Mientras tanto, no lo es. La obediencia a medias es desobediencia. Eso es como una verdad a medias, es mentira. Es como un ladrón que simplemente dice: no, pero yo solo me robé un quetzal. ¿Qué tanto es eso? Pues es ladrón el que se roba uno como el que se roba 1.000.000. La obediencia tiene que perfeccionarse. Y se va perfeccionando cuando se lleva todo pensamiento distorsionado, se va llevando ese pensamiento distorsionado a la obediencia a Cristo. Y es un pensamiento, no es un hecho. Es un pensamiento. Cuando se le viene un pensamiento de rebeldía, la persona que está luchando por ser obediente tiene que llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevarlo preso. Le vino un pensamiento de rebeldía, de hacer lo que le dé la gana. Hermano, hay que ponerlo preso y llevarlo cautivo a la obediencia. Y entonces, estando prontos también, hay que estar dispuestos y prontos para castigar toda desobediencia cuando la obediencia sea perfecta. La obediencia es un proceso. No es que la persona nació obediente o que se convirtió a Cristo y ya es obediente. No, hermano, hay gente que va a estar dentro de las iglesias y nunca tendrá la obediencia en el corazón. Nunca. Está ahí el bulto, pero él hace lo que le da la gana, lo que la mente le dice, porque está dirigido por la desobediencia. Ya vimos solo la obediencia, lo que hay que hacer para ser obediente. Pero la desobediencia es una maldición. Y la palabra desobediencia es la resistencia a las exigencias o mandatos del poder establecido. Cada persona que ha conocido al Señor Jesucristo tiene pleno conocimiento. Pleno conocimiento
de lo que significa obedecer o desobedecer. A ver, levante la mano los que tienen pleno conocimiento qué es desobediencia y qué es obediencia. Yo quiero ver su mano levantada. A ver. Hay algunos que no tienen pleno conocimiento, pues ahorita se lo enseño. Ahorita les voy a enseñar. Estos estudios no son como para que descienda un Pentecostés. Es para buscar usted una pomadita y sobarse después. El Pentecostés no va a descender aquí, va a descender después, que ya la obediencia se perfeccione. Alabado sea Dios. Pero qué importante es saber que la desobediencia es una resistencia. La persona hace resistencia. Y en muchas ocasiones, cuando se está predicando la palabra, cuando la palabra de Dios empieza a llegarle a la vida de la persona desobediente, hace una resistencia tremenda. No quiere oír eso. Y mucho menos alabar a Dios, y mucho menos abrir la boca y decir aleluya. Hermano, decir aleluya es tan fácil, pero hay muchos que no lo pueden hacer. A ver, dígalo usted, aunque sea con mascarilla, pero dígalo. Es súper fácil. Y es una palabra que no tiene traducciones. Cualquier parte del mundo usted oye, aleluya. Alabado sea el Señor. Dije que cada persona que ha conocido al Señor Jesucristo tiene pleno conocimiento de lo que significa obedecer o desobedecer. Nadie en el cristianismo es ignorante de esto. Nadie. El pecado de la desobediencia es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Hay gente que dice, yo no quiero obedecer eso, yo no me sujeto a eso. Pues entiéndalo por la palabra. Yo no le voy a hablar por argumentos. No me gusta hablar argumentos míos. De hecho, que en el mundo hay recopilados por lo menos de 11 a 12 desobediencias extraordinarias en la tierra, sobresalientes que marcaron el mundo. Pero ¿qué nos interesa ponernos a averiguar, a traer aquí a un Hitler? Eso no edifica. La palabra es la que nos edifica. La palabra es la que nos desafía. Pero sí le voy a mostrar, gloria a Dios, el Dios Altísimo nos dice ahí en Santiago, apóstol, su epístola de Santiago, el capítulo 4, versículo 17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora pregunto de nuevo, ¿cuántos saben obedecer? Si usted sabe obedecer, pero no obedece, está en pecado. ¿O no es así? Aquí dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe qué es obedecer,
pero no quiere obedecer, pues está en pecado. Alabado sea el Señor. Tenemos en esta parte de la desobediencia, tenemos, hermano, a alguien que por él y por ellos, en el caso de Adán, usted puede buscar en cualquier libro, en cualquier medio de información, la persona más desobediente que haya existido en la tierra, que haya cometido la desobediencia más horrible en el mundo, se llamó Adán y Eva. Y mira, hermano, no solamente pagó un precio enormemente caro y terrible, él, todos nosotros, a consecuencia de la desobediencia de ese hombre y de esa mujer, estamos aquí en esta tierra pasando penalidades. Eso es como cuando hay un accidente en la calle y se mataron varios. Hubieron varios muertos en el accidente y cuando la policía va a averiguar por el chofer que causó el accidente, iba borracho. ¿Qué tendrían que hacer? Enviarle un mensaje de una vez a la cervecera nacional y darle gracias por la muerte de esa familia. Cuando usted esté pasando penalidades duras, que ya no pueda seguir el camino, diga gracias a doña Eva y a don Adán. Gracias. Estamos aquí que no podemos pagar el alquiler. Gracias a doña Eva. Mire bien, el capítulo 2, verso de Génesis, verso 18. Dice la palabra, capítulo 2, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el acto de obediencia que Dios estableció. No fue definitivamente el fruto literal de un árbol que causó la muerte espiritual y eterna para muchos. Fue la desobediencia. Algunos ilustran un árbol con unas manzanas y dicen que Eva se comió una manzana y le dio un pedazo a Adán y lo desbarató con eso. Puede ser manzano, puede ser naranjas, puede ser en el Edén había innumerables árboles frutales. Lo que hizo que el pecado fuera concebido y fuera ejecutado y fuera hecho, fue la desobediencia. Mire, hermano, Adán ni cayó en adulterio porque no habían más mujeres.
ni Eva cayó en adulterio, ni cayeron en robo que no había a quien robarle. ¿A quién le robaban? A los leones, a los tigres. No había de quién hablar mal, porque no habían más. No había a quien mentirle. Pero el diablo trabajó por la desobediencia, porque Satanás sabía que había sido vomitado, echado del cielo eterno. Había sido echado por desobediente, por rebelde. Fue echado a la tierra. Y entonces allí el acto fue de desobediencia. ¿Por qué? Porque el capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente: al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una maldición, hermano, desde que nace hasta que termina sus días. Por un solo desobediente. La desobediencia trae maldiciones. Es una maldición. Y cuando se desobedece a la palabra, a lo establecido por Dios, el hombre se acarrea problemas muy fuertes en su vida. Alabado sea Dios. Hemos leído muchas veces lo que está escrito en el capítulo 5 del primer libro del profeta Samuel, pero lo traemos porque aquel hombre que Dios había levantado de la nada, primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios levantó a ese hombre llamado Saúl de la nada. Lo bendijo, lo levantó, lo puso por príncipe, por rey en Israel. El pecado de este hombre no consistió en adulterio, no consistió en que se fue a emborrachar, no consistió en robo, ni asaltos, ni nada de eso. Sencillamente su desgracia vino, porque fue una desgracia que él mismo tuvo que abalanzarse sobre su propia lanza y matarse de la angustia y la desesperación de la maldición que había conseguido. ¿Cuál fue su pecado? La desobediencia. Y por eso, después de un largo diálogo, exhortación, reclamos del profeta de Dios, Samuel, termina diciéndole en el verso 22 del capítulo 15, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano y hermana, la desobediencia, si usted está en desobediencia y no cambia la ruta de su camino, será un fracasado en la tierra.
serán vencidos por el enemigo. Dios no va a respaldar, hermano mío, la desobediencia de nadie. Llámese como se llame: pastor, profeta, apóstol, rey, príncipe, empleado, miembro de la iglesia. No aceptará Dios canje alguno, ningún cambio. Dios es soberano. Levante sus manos y alábelo. Si usted no cambia la ruta de su vida, será un fracasado. No porque yo lo diga, lo estamos leyendo. Y oiga esto, en el libro de Josué, el capítulo 1, en el verso 17 y 18, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Deténgase un momentito, que vamos a leer el verso siguiente. ¿Cuándo nosotros debemos obedecer a una persona? Sea padre, sea el patrón, sea el pastor de la iglesia, sea el hombre de Dios que Dios haya levantado. ¿Cuándo debemos obedecer? Cuando su testimonio sea limpio. Yo reto a cualquiera de ustedes que usted no debe sujetarse a lo que aquí se establece, se dice, se enseña. Si usted ve que mi testimonio no sirve, usted está perdiendo el tiempo aquí en esta iglesia. Pero si usted ve que no puede ponerme un dedo de frente por mi testimonio, si no se sujeta, el fracaso será seguro de su vida. Poder en la sangre de Cristo. Escuche lo que dice el verso siguiente. Cualquiera que fuere rebelde al mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Esas palabras no las dijo el Señor, las dijo el pueblo. El pueblo estaba condicionando a Josué y le estaba diciendo: vamos a estar contigo, vamos a obedecer tus palabras, vamos a obedecer lo que tú dices, solamente que Dios esté con usted. Pero aquel que sea rebelde a tus palabras y que no obedezca, que no haga lo que se establece, que muera. El pueblo lo iba a eliminar. El pueblo estaba hablando de parte de Dios. Porque allí se estaban asegurando: nosotros vamos a seguir y vamos a obedecer, pero queremos saber si Dios está con usted. De lo contrario, allí nos van a acabar a todos. Pero si Dios está contigo, nosotros vamos a estar ahí. Y el que sea rebelde, que muera. Hay que eliminarlo. Note que no lo estoy diciendo yo. Es la palabra. Es la palabra. Alabado sea Dios. Y dice el capítulo 17 de Deuteronomio, hablando de los ministros de culto y el pueblo. El capítulo 17, el verso 12 de Deuteronomio,
Por eso les dije, anoten todos estos textos. Con muchas rodillas y oración, Dios me inquietó a cotejar este estudio de la palabra. Pero oiga lo que dice el verso 12. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, que era el ministro de culto, que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o el juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel. Toda desobediencia es pecado, y la desobediencia se va convirtiendo en una maldición. Hay millones de descarriados en las calles de las ciudades, en el mundo entero, hombres y mujeres de todas las edades, con cargos y privilegios importantes en una congregación, pero están perdidos y están desbaratados, están destrozados y descarriados por desobedientes. La sangre de Cristo tiene poder. A ver cuántos pueden alabar a Dios todavía. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y mire, hermano, Pablo escribiendo a los tesalonicenses en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente: si alguno no obedeciere a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pero el que no obedece, Dios lo va marcando. No es el hombre. Esto está escrito. Alabado sea Dios. El libro de Efesios, en el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Está entendiendo eso? Cada persona que es desobediente después de conocer el evangelio, de conocer a Cristo, no lo hace naturalmente. Tiene que haber un espíritu operando. Alabado sea el Señor. Operando. Y sabe que esta operación tiene relación con la medicina, con los cirujanos, pero el principal enfoque es un término militar. Desde niño oía yo que iban a hacer una operación militar, una operación policíaca. Y se hablaba de operaciones. Y sabe que una operación
es la base, el lugar donde se concentra y se prepara un ejército para una operación. Es una base de operaciones, pero no es una base de datos, sino una base donde está concentrado un ejército. Y de allí salen las órdenes, de allí sale la orden para dónde se va a hacer la operación, a quién se va a recoger de la calle. De allí, de ese lugar, es la base de operaciones, y el diablo tiene una base de operaciones para controlar los desobedientes. No sé si ustedes me han entendido, pero he ido muy despacio mostrándoles esta palabra, y pienso que el que de aquí en adelante su camino sea igual, no hayan cambios en su camino, no habrá nada más que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el hombre que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. El camino tiene que ser corregido. La senda tiene que ser corregida. La vida nuestra tiene que corregirse. Si la desobediencia ha tocado la puerta de su corazón, de su vida, y antes obedecía, pero ahora no. Antes honraba a sus padres, pero ahora no. Antes tenía un testimonio limpio, correcto, una conducta correcta en su trabajo, en su empleo, pero ahora no. Ahora hace lo que quiere. Convénzase por la palabra que hay un espíritu maligno que opera detrás de la desobediencia en los hijos de desobediencia. Allí está trincherado y está dirigiendo qué es lo que hay que hacer y para dónde hay que ir, dónde hay que estar, dónde hay que meterse, dónde hay que no meterse, cuándo debe ir al templo, cuándo no debe ir, cuándo debe llevar Biblia, cuándo no debe llevar Biblia. Lo importante en esto es que está vivo. Y cada uno de los que nos hemos convertido a Cristo y hemos conocido el Evangelio, somos plenamente conocedores del bien y del mal, de la mano derecha y de la izquierda, conocedores de la obediencia y de la desobediencia. Ahora, después de oír usted este estudio de la palabra un poco extenso, usted decide, usted determina. Hay muchos llamados revolucionarios, terroristas. La base de sus operaciones es la desobediencia. Han habido revueltas civiles en muchos países de la tierra, en la historia del mundo, muchísimas. Muchísimos muertos, muchísima destrucción, muchísimo fracaso.
en el mundo, pero en la iglesia también. En la iglesia también. En el evangelio también. Muchos desobedientes llegaron al tope de su desobediencia y Dios los dejó. Y el fracaso los estaba esperando. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de su vida. Que Dios tenga misericordia de mi vida. Y que nos ayude a llegar al final de esta carrera en obediencia. De lo contrario, todo lo que lleve Caín para presentarlo será rechazado. De lo contrario, todo lo que pensemos hacer para Dios será rechazado. Y se cumplirá la palabra un día. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Predicamos tu palabra, expulsamos demonios, hicimos sanidades, predicamos por todas partes. Y el Señor les dirá: apartaos de mí. Nunca los conocí. Porque una persona puede trabajar para Dios en desobediencia y Dios no tomarle en cuenta ni un ápice del esfuerzo de su vida. Dios va a aceptarle a usted lo que esté basado en su palabra y lo que sea de obedecer su voz. Por cuanto obedeciste a mi voz, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiero que se ponga de pie.